Buenas tardes o buenos días a los miembros de la comunidad Beyond Type 2 en español. Nuevamente estamos aquí Eugenia y yo, hoy con una invitada de lujo. Vamos a continuar con nuestra serie de videos breves sobre los comportamientos de autocuidado y hoy nos toca hablar sobre aprender a enfrentar retos cotidianos y quisimos con ese propósito invitar a la maestra Verónica Espinosa López y vamos a estar platicando con ella sobre el cuidado de nuestra salud bucal. Antes de darle la bienvenida y esperar a que ella se presente, quiero hablar un poco de ella y de su trayectoria para que vean a quién tenemos de invitada. Además de comentarles, como ya comenté fuera del aire, que la maestra Verónica fue mi maestra durante el Diplomado de Educadores en Diabetes, así que es una de las voces que tiene mayor trayectoria y credibilidad en México en cuanto a educación en diabetes se refiere, y para nosotras es un gran placer y un honor tenerla aquí como invitada y que haya aceptado esta invitación para platicar con ustedes y con nosotras. Ella es cirujano dentista de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México y más tarde sus inquietudes la llevaron a convertirse en educadora en diabetes en el año 2005. Cuenta además con una especialidad en enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles del Instituto Nacional de Salud Pública y muchos diplomados, entre ellos un diplomado en nutrición clínica, otro en implementación de ejercicio en las personas que viven con diabetes de La Salle, y cursó la maestría en docencia y administración de la educación en el Colegio de Estudios de la Ciudad de México. Actualmente estudia el doctorado en gestión educativa en la UIC, además de que se ha capacitado para manejo de plataformas a distancia e implementación de clases híbridas por la UNESCO. Tiene además muchos años impartiendo ya clases para el diplomado de la Federación Mexicana de Diabetes para la Universidad Iberoamericana. Y bueno, puedo yo continuar y nunca acabaría. Primero, bienvenida, Vero. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Queríamos preguntarte primero sobre la salud bucal. Sabemos ya que va más allá de la estética. ¿Por qué es importante por qué es tan importante cuidar nuestra salud bucal, vivamos o no vivamos con diabetes? La perfección, o lo que buscamos los seres humanos, es la perfección en una sonrisa. ¿Por qué? Porque es nuestro primer impacto ante las demás personas. El hecho de que vean que nuestra boca es armoniosa, que contamos con todos los dientes. Partiendo de ahí, vivas o no vivas con diabetes, las personas debemos cuidar no solamente nuestra sonrisa o la parte estética, sino tenemos que cuidar toda la estructura de nuestra boca, que son las encías, la lengua, los carrillos, y tener cuidado de que no aparezcan enfermedades como son la caries, las enfermedades micóticas, para tener una boca sana, una boca que refleje no nada más una sonrisa perfecta, sino que también refleje nuestra salud en general. Vero, ¿vivir con diabetes nos expone a algún riesgo adicional de problemas ya sea en nuestras encías o en nuestros dientes? Sí, nos hace más predisponente a cierto grupo de enfermedades que son, como lo hemos visto ahorita, por ejemplo, que son las enfermedades micóticas, son enfermedades total y absolutamente oportunistas. Cuando nosotros estamos con un compromiso metabólico, que significa el vivir con diabetes tipo 1, vivir con diabetes tipo 2, nuestro organismo está comprometido metabólicamente. De estas enfermedades que son oportunistas pueden hacerse más incipientes. ¿Qué quiero decir? Se pueden ver más frecuentemente en los pacientes que viven con diabetes. Otra de las situaciones que los pacientes que viven con diabetes pueden presentar pueden ser las enfermedades periodontales o las enfermedades conocidas como de las encías, que significa tener un sangrado profuso, un sangrado constante o un sangrado espontáneo en diferentes momentos del día de manera subsecuente mayor a los 3 meses. Cuando nosotros comemos y tenemos un proceso de que no nos cepillamos rápidamente o no utilizamos la limpieza de la boca adecuadamente, podemos ocasionar algo que llamamos una bolsa periodontal. Esa bolsa periodontal es simplemente que el organismo encapsula lo que ya no le funciona y entonces lo expulsa por medio de esa bolsita de sangre. Si esto se vuelve recurrente, frecuente
y no lo controlamos, tenemos que asistir con un especialista, ya sea con su odontólogo de cabecera o con un periodoncista para que nos haga una evaluación del estado de las encías y estas puedan llegar a recuperarse. Me acuerdo perfecto en una de las sesiones, en una de las muchas charlas que tú has dado, que muchas veces ustedes, los profesionales de la salud bucal, oral y dental, se daban cuenta que personas que llegaban sin un diagnóstico formal de diabetes probablemente vivían con diabetes por la forma en la que se veían sus encías y sus dientes. Y es algo que se me quedó, fíjate, se me quedó grabado que lo sigo repitiendo. ¿Cómo es esto? ¿En qué te das cuenta o qué generaría esa duda en un profesional de la salud bucal que no es además experto en diabetes ni educador en diabetes? Cuando nosotros detectamos que un paciente ha transcurrido en promedio 6 meses con el proceso inflamatorio descontrolado de las encías, tenemos que empezar a sospechar que no es solamente un problema localizado, sino tenemos que empezar a sospechar que es un problema sistémico. ¿Qué es lo que quiero decir? Que es un problema que viene del organismo. Entonces, lo que debemos hacer es primero hacer una evaluación de la boca, de la cavidad oral, checar y hacer un interrogatorio para saber sus antecedentes médicos generales y familiares, heredofamiliares, algunos de sus hábitos que muchas veces los vemos en la boca, si fumas, si no te cepillas adecuadamente, si no usas el hilo dental. Ya teniendo toda esa información, después de dar el primer abordaje, el primer tratamiento y el paciente no evoluciona, no empieza a generar o hacer cambios en su higiene bucal, en su técnica de cepillado, o avanza ese problema periodontal con una pérdida de la estructura del hueso y ya tenemos un proceso de movilidad dentaria, entonces inevitablemente tenemos que pensar que podemos empezar a presentar un proceso de diabetes no diagnosticado. Así como sabemos que la diabetes afecta los pequeños vasos de otro tipo de estructuras, como son los riñones, como son nuestros ojos, las terminales nerviosas de nuestros pies y de nuestras manos, tenemos que sospechar si ese paciente se presenta con movilidad dentaria, con sangrado, sin dolor. Entonces, los datos inequívocamente nos van a llevar de la mano al diagnóstico de diabetes. Ok. Y ahí, hablando de esto, la diabetes, una de las situaciones con la diabetes es justamente las hiperglucemias, las hipoglucemias, toda esta variabilidad que existe en la glucosa. ¿Qué papel juegan nuestras cifras de glucosa en el buen estado de la salud bucal? Cuando nosotros ahí tenemos un binomio bien marcado. Cuando nosotros tenemos una situación de una inflamación en la cavidad oral, es como si nosotros tuviéramos una quemada en la palma de la mano o una herida en la palma de la mano. Tenemos que hacer conscientes a los pacientes que viven con diabetes ya diagnosticada de que si ellos vivirían con una herida de ese tamaño en alguna parte de su cuerpo. Cuando ellos hacen conciencia de esa parte, nosotros podemos hacer conciencia de que el cuidado de la boca es indispensable. Y para llevar a cabo eso, bueno, primero tenemos que tener una serie de factores. Tenemos que darles, como educador en diabetes, estar checando sus controles de glucosa, que ellos lleven un monitoreo o que conozcan en ese momento cómo llevar un monitoreo, que ellos puedan hacer sus tiempos de alimentos adecuados, aconsejados por nuestros nutricionistas, licenciados en nutrición o dietistas, dependiendo el caso. Y por nuestra parte, tenemos que ayudarles a elegir una técnica de cepillado adecuada, un tratamiento establecido específico para cada uno de los pacientes y ellos puedan llevar a cabo también ese tratamiento. Ya una vez empezado a controlar, que ellos empiezan a conocer su estado de su glucosa en sangre, ellos mismos empiezan a tomar referencia de que muchas veces alguien no les dijo en ese momento que tenía que ver las dos cosas. Una vez que nosotros atendemos la infección, el sangrado y empiezan ellos con tratamiento, empezamos a tener resultados en la disminución de su glucosa capilar en los primeros 8 días del tratamiento bucal. ¿Por qué? Porque, como les digo, les quitamos el factor causal, la situación de infección, porque es como si tú vivieras con días de enfermedad. Y sabemos que los días de enfermedad se establecen específicamente
por ejemplo, con una diarrea, un catarro, un dolor de cabeza, un problema de alguna herida, una operación, etcétera, etcétera. Y el hecho de vivir continuamente con infecciones en la boca nos traslada a un día de enfermedad continuo. Y esas hiperglucemias, pues lamentablemente no se pueden controlar. La situación de la boca es muy particular porque como les comentamos a los pacientes, tú tienes el medio de cultivo perfecto. Es un medio húmedo, 36.5 grados, lleno de inmunoglobulinas, de proteínas, de detritus o restos de alimentos si tú no te cepillas. Entonces, eso ocasiona que las bacterias tengan el medio ideal de cultivo para poder llevar, lamentablemente, a una descompensación de su glucosa. Tengo una pregunta que igual se va a convertir en dos preguntas. Primero, ¿necesitamos las personas que vivimos con diabetes visitar a un especialista odontólogo que sepa, además de diabetes, que sea forzosamente educador en diabetes? La primera. Y la segunda, ¿con qué frecuencia debemos visitar al especialista en salud bucal oral y anexas? Yo la verdad quisiera que todos los odontólogos nos volviéramos educadores en diabetes. O sea, si a mí me preguntas, es como mi sueño dorado, que todos nos volviéramos educadores en diabetes. Porque muchas veces los procedimientos que nosotros llevamos a cabo los tenemos que explicar al paciente de una manera didáctica, no nada más en educación en diabetes, sino lo que llevamos a cabo como profesionistas del área dental. Ese es un sueño. Y sí me gustaría que los pacientes se sintieran con la tranquilidad y la seguridad de que tú vas a hacer lo que tienes que hacer por controlar no nada más la situación de la boca, sino que se van a llevar el proceso de educación en el momento de la atención, de cómo controlar, ok, vamos a controlarlo de esta forma, va a llevar a cabo, vamos a cambiar su monitoreo, etcétera, la implementación para el proceso de educación en ese momento del cuidado de la boca. Y lo segundo, bueno, yo me conformo con 2 veces al año, cada 6 meses. Yo sé que hay casos muy específicos en los que tenemos que ver al paciente de manera más cercana, cada 4 meses o cada 3 meses. ¿Por qué? Porque también tenemos, la situación de la boca puede variar. Podemos tener una situación más ácida, una repercusión o una generación de más bacterias que otras personas. Algunos colegas dicen que lamentablemente tenemos demasiadas bacterias en la boca y es lo que yo les digo, no es que tengamos demasiadas, tenemos las necesarias para hacer lo que tiene que hacer con el trayecto a nuestro tracto digestivo y que todo el organismo funcione como una maquinaria perfecta. No son ni más ni menos, son las necesarias, ¿de acuerdo? Entonces, por lo menos cada 6 meses, y si los que puedan ir o que tengan alguna molestia o que al momento de revisar su boca vean algo que no está bien, pues lógicamente acudan a brevedad al servicio odontológico o con su dentista. Ver, compártenos tus datos, dónde podemos encontrarte, por favor. Mira, yo me encuentro en la Ciudad de México, al sur de la ciudad en Coyoacán. Estamos en Eje 10 Copilco 225. Somos un equipo de especialistas. Yo soy el educador en diabetes, pero tenemos cirujanos, periodontólogos, ortodoncistas. Y pues me he dado también a la tarea de contagiar a mis colegas, aunque no se han vuelto educadores en diabetes, pero pues ya todo el mundo explica como si fuera educador en diabetes en este consultorio. Entonces, ya nada más agradecerte toda esta información, recordarle a los miembros de la comunidad que si tienen cualquier pregunta, nosotros podemos estar en contacto con la maestra Verónica y hacerle llegar todas sus preguntas. Y estos son temas que la misma comunidad ha estado pidiendo, entonces por eso hemos decidido que son los temas de los que tristemente además se habla poco. Hablamos muy poco sobre el cuidado de nuestra boca, de nuestros dientes, y evidentemente es algo de lo que tenemos que estar bien al pendiente como parte de todo el manejo de nuestra diabetes y de nuestras cifras de glucosa para, por supuesto, tener una muy buena calidad de vida. Si tienen alguna otra temática que quieran que nosotros platiquemos, por favor, háganoslo saber. Y pues nuevamente agradecerte, Vero, y agradecerte a ti, Eugenia, como siempre, tu ayuda en estas sesiones.
Muchas gracias por la invitación y pues quedo a sus órdenes. Un gusto participar con ustedes. Gracias, Mariana. Gracias, Vero. Espero vernos pronto. Gracias.